Buenas noches, pues ahora sí vamos a empezar con la plática del día de hoy, a cargo del doctor Ismael Hernández Ábalos. El doctor, bueno, voy a dar una pequeña reseña de su correr de vida. El doctor es de licenciatura en veterinaria de Coquitlán, tiene una maestría en ciencias pecuarias de la Universidad de Colima, en México, doctorado en ciencias agropecuarias y recursos naturales en el área de medicina y cirugía animal, con perfil dirigido a anestesia y analgesia en pequeñas especies, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM del Estado de México. Tiene varios diplomados, así que lo voy a hacer un poquito corto porque está súper largo su currículum, ¿no? Entonces, tiene muchísimos diplomados y yo creo que hasta ahí le dejamos porque ya aquí se queda con todo. Bravo. Bueno, pues ya estamos. Un aplauso para el doctor. Bueno, agradezco nuevamente la invitación. Nos vimos aquí hace 2 semanas. Como verán, todavía sigo afónico porque no he parado de hablar. Pero hoy traje a mi kinder, así que espero que no exista algún problema, ¿no? Todos los alumnos de servicio, que también obviamente son importantes para recopilar información que vamos a platicar ahora en este sentido de terapia de fluidos. Entonces, la terapia de fluidos como tal, pues va a ser una práctica del día a día. Es lo que más tenemos, es probablemente lo aplicas en anestesia, lo aplicas en el paciente hospitalizado y de hecho vamos a hablar con ese doble enfoque. Entonces, la terapia de fluidos, ustedes como médicos veterinarios, lo podemos enfrentar a diversas situaciones o bien enfermedades que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Entendiendo que la terapia de fluidos probablemente para nosotros es de suma importancia porque vamos a tener que conocer primariamente el movimiento de los líquidos en el organismo. Te va a servir también para corregir alteraciones ácido-base, pero sobre todas las cosas también movimiento de electrolitos. Entonces, de acuerdo a eso, pues habrá que tener consideraciones, ¿no? Por ejemplo, la primera consideración, la solución salina fisiológica, que yo he dicho y a lo mejor me atrevo a asegurar que de fisiológico no tiene nada. Entonces, la solución salina fisiológica es probablemente la que más te genera movimiento de electrolitos y donde más te vas a meter en problemas con algunos pacientes hospitalizados. Probablemente en anestesia sea una de las opciones que tenemos para realizar terapia de mantenimiento, pero no para el paciente que está hospitalizado. De tal manera que entonces, si nosotros recordamos lo que muchas veces a lo mejor nos dijeron en la escuela, el movimiento de líquidos en el organismo, podrás tener entonces consideraciones entre un 60-80% del peso corporal que va a ser constituido por agua. De esta manera, entonces, hay compartimentos en donde distribuye esta cantidad. 40% es intracelular, 20% de manera extracelular. Y lo que es extracelular probablemente lo dividimos en un 5% de manera intravascular, considerando que el 8% del peso de un organismo es lo que constituye la sangre. De tal manera que entonces 15% va a ser el intersticial. Y esto es importante que lo consideres porque una de las pruebas que hacemos para evaluar probablemente el porcentaje de deshidratación de manera clínica es el pellizcamiento de la piel, la prueba de turgencia. Entonces, cuando nosotros evaluamos una prueba de turgencia, lo que estás evaluando directamente es esto, el compartimento que se llama el intersticio. Entonces, si tienes cambios es porque ya el paciente ya empieza a modificar esta dinámica del agua que probablemente vamos a tener que recordar. De tal manera que entonces lo más importante probablemente sea el movimiento de electrolitos. Movimiento de electrolitos entonces que tú tienes que recordar, a lo mejor no aprenderte los datos, pero sí tener una base fundamentada, tener una tablita, un enmicado o algo en un cuadernito que te permita recordar entonces que tienes sodio, potasio, que tienes calcio, que tienes cloruros, que tienes carbonatos. Cuando menos esto, habría que empezarlo a reconocer. Hace ratito empezábamos con una aclaración que era la solución salina fisiológica es la menos fisiológica de todas. La solución salina fisiológica tiene sodio y tiene cloruros. Este movimiento de sodio que puede tener y movimiento de cloruros hace que tengas, por ende, un movimiento principalmente de los carbonatos. Entonces, si tú empiezas a mover carbonatos, el paciente inmediatamente se te puede ir al lado de la acidosis metabólica. Entonces, un paciente que está hospitalizado, que de repente dices, voy a hacer una química sanguínea, un análisis de electrolitos y que empiezas a ver que empieza a tener estas
pausas o estas pautas como la hipercloremia, es un paciente que empieza a mover carbonatos y aguas porque ese paciente se te puede ir hasta la acidosis metabólica. Entonces, pues nada más para que ustedes lo recuerden. Ahora, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy? Bueno, indicaciones para la fluidoterapia de un paciente que probablemente está deshidratado. Entonces, la fluidoterapia, corregir equilibrio hídrico, sobre todo considerando también un paciente que puede tener una hemorragia, paciente que tiene vómito, paciente con diarrea, paciente que tiene poliuria. Y entonces hay que tomar consideraciones y hay una nueva guía de la AHA, la Asociación Americana de Hospitales Veterinarios, y en este sentido, pues también hay algunos aportes que nos hacen. Ahorita voy a presentar algunas tablas sobre la cantidad de fluidos que necesitas de mantenimiento que ya se están corrigiendo. Cantidad de fluido durante la anestesia que también ya se maneja muchísimo menos de lo que nosotros aprendimos probablemente en la universidad. Te sirve también para expandir volumen plasmático y aquí normalmente pues hablamos de los coloides, ¿no? Sin embargo, los coloides hay que considerar que hay coloides que son naturales, hay coloides que son sintéticos y para cada caso en particular podrías tener entonces una adecuación de cada uno de estos componentes porque también va a depender de qué es lo que puedes conseguir, qué es lo que tienes al alcance. Entonces vamos a plantear algunas alternativas también para corregir desequilibrios electrolíticos, corregir desequilibrios ácido-base, que aquí lo más importante o lo fundamental es que recordemos la anhidrasa carbónica. Entonces, si yo recuerdo que CO2 más agua es igual a ácido carbónico y que el ácido carbónico se va a disociar o se va a desionizar en una porción de hidrogeniones o bien en una porción de carbonatos y que la proporción es 1 a 20 siempre, a partir de ahí, de ese movimiento de la anhidrasa carbónica, podemos empezar a plantear correcciones, sobre todo en esta parte, a niveles de electrolitos. También algunas veces tenemos que proporcionar hemoderivados, entonces las transfusiones sanguíneas, vamos a tocar algunas temáticas muy generales porque sería cuestión de un tema totalmente aparte, ¿no? Para poder delinear algunos requerimientos y lineamientos. La terapia de fluidos también es importante para proporcionar requerimientos calóricos y nutricionales y entonces aquí probablemente el cálculo, tomando en consideración la tasa metabólica del paciente, puede funcionar precisamente para establecer estados de micronutrición a nivel clínico con el paciente que está hospitalizado. Promover flujo sanguíneo renal, sobre todo en el paciente que tiene enfermedad renal, pero aquí sería importante también que consideres el movimiento de agua o de electrolitos. Entonces, un paciente que es un enfermo renal, lo llevas a la sobrecarga, entonces lo vas a poner todavía peor, ¿no? El paciente que tiene una cardiopatía, también habrá ciertas restricciones. Entonces, igual es importante dar una terapia de fluidos, pero también es importante que consideres esta parte, ¿no?, de la enfermedad renal. Platicábamos hace 2 semanas, ¿quién puede medir presión arterial? Eran pocos los que levantaron la mano, y eso es parte importante de dirigir una terapia de fluidos para tomar ese concepto de fluidoterapia dirigida por objetivos. Entonces, la vía permeable en procedimientos anestésico-quirúrgicos, que entonces va a dar la pauta para que consideremos también fluidoterapia en procedimientos anestésicos. Entonces, los pacientes que llegan a anestesia, sabemos que no todos también tienen los mismos requerimientos. Entonces, a pesar de que es una vía permeable, también te va a servir para realizar corrección de pérdidas normales de los líquidos en el curso. Porque un paciente que está anestesiado no produce agua metabólica y es importante que tú la restituyas. Un paciente que sobre todo está en ventilación mecánica, también es un paciente que puede deshidratarse durante el procedimiento anestésico quirúrgico. Y entonces, este paciente que está anestesiado no puede reemplazar esas pérdidas, entonces es necesario que nosotros le ayudemos. También en anestesia, la terapia de fluidos es un apoyo en la función cardiovascular para poder mantener volumen de líquido en todo el cuerpo. Entonces es importante que consideres medición de presión arterial, es parte del seguimiento que se tiene que hacer. Te sirve también para contrarrestar efectos fisiológicos negativos. Entonces, los que trabajamos probablemente con anestésicos inhalatorios, considerar que isoflorano, sevoflorano, desflorano son importantes vasodilatadores y ese es uno de los cambios que vamos a tener. El paciente siempre, casi siempre va a estar hipotenso. Si a eso le agregas, a lo mejor que hace unos años nos decían, vas a realizar una cesárea y probablemente el bloqueo epidural sea de lo más común y quieres ayudar al paciente, hoy día sabemos que el bloqueo epidural puede bloquear la cadena simpática y ese bloqueo de la cadena simpática te va a generar hipotensión y si el paciente recibe inhalatorios todavía es más hipotensión que estás agregando. Entonces,
Habrá que tener cuidado y habrá que considerar la terapia de fluidos precisamente para estos casos en donde el paciente está hipotenso por el efecto vasodilatador. Ahora, si tienes una situación donde manejas anestesia inyectable, pues hay que ver qué tipo de anestesia estás manejando. Porque entonces el anestesia inyectable, los disociativos como tiletamina, solazepam, normalmente son simpático-miméticos, entonces tienden a aumentar un poco esa presión arterial, tienden a generar taquicardia. ¿Dónde viene el problema? Cuando tú estás combinando con agonistas alfa-2 adrenérgicos que no son selectivos, por ejemplo la gilacina. Entonces, con gilacina vas a tener de primera instancia un proceso que se llama hipertensión, pero transcurridos 10, 15, 20 minutos, dependiendo de la dosis, el paciente, como no tiene una selectividad o la selectividad alfa 1, alfa 2 es de 1 en 180, prácticamente el paciente se te va del otro lado y se va a poner también hipotenso. Entonces, tanto la anestesia inyectable como la anestesia inhalada podrías tener este tipo de efectos. El flujo continuo de líquidos a través de un catéter endovenoso también tiene esta característica, evita la formación de coágulos en el catéter. Entonces, cuando de repente medimos presión arterial por métodos invasivos, necesitas una solución heparinizada para evitar que se forme ese coágulo. Pero cuando menos estás trabajando en venas, entonces ahí con el flujo continuo que vas a mantener, cuando menos con eso estás evitando la formación de ese coágulo. Cuando menos con eso podrías garantizarlo. Y esto también será importante, ¿no?, para el paciente que está en anestesia. De tal manera que entonces estas nuevas indicaciones que tienes para el paciente que está anestesiado, porque todos pues pasamos por esta etapa, ¿no? Pones un catéter, tratas de fijarlo, aparentemente todo va muy bien. Pero estas nuevas indicaciones tienen que ver con esto. ¿Qué es lo que antes nos decían? Ok, de mantenimiento 40 mililitros por kilo y a lo mejor en un tiempo de 24 horas. Hoy día sabemos que para mantenimiento la tasa metabólica será importante, entonces multiplicas 80 por los kilogramos que tiene tu paciente elevado a una función que se llama 0.75, que sería la tasa metabólica basal de un mamífero. A partir de este cálculo, considerando estas dos constantes, 0.75 y 80, y aquí lo único que vas a hacer es sustituir por el peso, ya tienes una terapia de fluidos para mantenimiento, cuando menos. De tal manera que entonces, cuando nosotros hablamos de que vas a hacer un procedimiento corto, probablemente un proceso de sedación, que no te lleva más allá de unos 25 minutos probablemente, entonces tu terapia de fluidos se va a fundamentar de acuerdo a las nuevas directrices entre 1 o 2 mililitros por kilogramo, ¿sí? Entonces no necesitas más, no necesitas sobrecarga de líquidos. Esa es la primera consideración que habrá que tomar en cuenta. La otra, nos decían a veces, en el caso, aquí tenemos el dato para gatos, ¿no? En el transquirúrgico, 5 a 20 mililitros por kilo, y esto es en una hora. Hoy día sabemos que esto es mucho. Entonces, para gatos, la nueva directriz es que partamos del hecho de que necesitas probablemente 3 mililitros por kilo, y esto es por hora. Entonces, ¿cómo vas a garantizar esto? Pues ya vas a tener que equipar un poquito más la clínica porque necesitas una bomba de infusión, una bomba que te permita mantener una velocidad constante. Entonces, esta velocidad constante pues va a traer consigo que consideres esto. Ahora, también, si tu procedimiento quirúrgico es a largo plazo, que vamos a considerar más de una hora, entonces lo ideal es que vayas disminuyendo 25% la tasa de administración por cada hora que te vas tardando. Entonces, a lo mejor ya en la primera hora sí consideras 3 mililitros kilo, pero si tú reduces 25%, entonces para la siguiente hora estarías dando aproximadamente 2.3, 2.4 mililitros por kilo. Tienes que hacer ajuste, porque el procedimiento quirúrgico a eso te va a llevar, a un estado prolongado. Pero bueno, si estás trabajando, no sé, una ovariohisterectomía, una castración, procedimientos selectivos, pues a lo mejor con esta velocidad podría ser suficiente, ¿vale? Ahora, también hay otra cosa. Antes nos decían el bolo de carga en urgencias porque el paciente llegó con hipotensión, está hipovolémico. Entonces también aquí te decían 10 a 15 mililitros por kilo y muchas veces te decían también, bueno, vas con los coloides. Pero si tu paciente es séptico porque llegó de urgencia, los coloides ya se contraindican. Eso es algo que también ya cambió. Entonces ya no vamos a utilizar eso, vamos a utilizar cristaloides. Y la nueva directriz te dice, es más, ya no 10 o 15, ya es menos. El bolo de carga es 6 a 10 mililitros, por ejemplo, de una solución de Ringer lactato. Eso es lo que se sugiere y es lo que se prefiere como una medida de urgencia. Ahora, evalúas a cuánto tiempo, probablemente a 10, 15 minutos. ¿Te dio resultado? Que bueno, hasta ahí lo dejas.
pero si no, tienes chance de repetir nuevamente ese bolo, 6 a 10 mililitros de Ringer lactato. Si tienes respuesta, qué bueno. Si no, entonces olvídate, los cristaloides ya no van a ser tu opción. Necesitas forzosamente un hipertónico que puede ser 7.5% o que puede ser hasta soluciones del 17.7% que las conseguimos comercialmente. Y entonces aquí lo que vas a hacer son, en los gatos, 2 mililitros por kilo. Aquí sí, necesitas tener una respuesta sí o sí. Porque esta solución que es hipertónica, que tiene mucho sodio o mucho cloruro de sodio, lo que va a hacer es que va a traer agua precisamente de uno de los compartimentos. Entonces, ese compartimento intersticial es el primero que se va a ver afectado, de donde vamos a traer agua al compartimento vascular, para tratar de rellenar nuevamente nuestro vaso sanguíneo. Entonces, sí o sí tiene que responder. Es raro el caso en donde vas a tener que llegar a los coloides, pero los coloides van a ser tu opción probablemente cuando el paciente tiene hipoproteinemia o cuando tienes un microhematocrito o hematocrito, que lo puedes medir directamente en clínica, probablemente menor al 25%. Entonces, si aquí estás entre un 25% y probablemente un 30%, pues a lo mejor sí necesitas un coloide, siempre y cuando tu paciente no esté séptico. Entonces, ahora viene otra situación. Si tienes menos del 20% de hematocrito, pues entonces olvídate, ya no necesitas un coloide. Ya lo que necesitas es el modelo de la transfusión. Entonces, ahí también será importante que consideres que hay que tener ahí probablemente algunos conceptos generales que vamos a platicar. Esto es con respecto al caso del gato. Con respecto entonces al caso del perro, entonces aquí aparece, pues también sería importante que consideres las bombas de infusión. Entonces, por ejemplo, aquí en esta bomba, vean, estamos haciendo una perfusión y entonces, además de que está trabajando, pues el paciente tiene un ventilador mecánico y además lo tenemos bajo un procedimiento de anestesia inhalatoria. Entonces, este ventilador mecánico está en un modo presurométrico. Además, estoy trabajando actualmente este monitor, que sería el de PTA, para medir nocicepción intraoperatoria, pero también le estás dando seguimiento a toda la parte de monitorización. Entonces, aquí en este monitor tienes presión arterial. Ahora, si el paciente así lo requiere porque tiene hipotermia, producto de la anestesia, pues resulta ser que también ya hay calentadores de fluidos que son importantes que consideres. Entonces, a lo mejor no te resuelven totalmente el problema, pero sí es necesario que lo consideres, porque puede ser un adyuvante. Entonces, en el caso de los perros, pues también los mantenimientos han cambiado. En el gato, si recuerdan, era el factor 80 y era también tu exponente 0.75. Ahora actualmente entonces en mantenimiento, cuando menos, sería 132 multiplicado por el peso elevado a la 0.75. Entonces, eso cuando menos a mantenimiento. Otra de las cosas que tenemos entonces también es el transquirúrgico. En el perro se sugerían 5, 10, 15, 20 mililitros y se establecía en muchos artículos de difusión. Hoy día sabemos que para el paciente que está anestesiado, entonces menos 5 mililitros y la misma indicación que en el gato. Vas a tardar más de 1 hora, entonces 25% menos conforme vas avanzando en ese tiempo. Entonces, primera hora 5 mililitros, ya para la segunda hora probablemente sean 4 mililitros por kilo. Pero eso tienes que garantizarlo, pero para eso necesitas entonces parte de un equipamiento, para que consideres que esto se tiene que llevar a cabo. Tu bolo de carga de urgencias y también, bueno, pues esto se mantiene igual que en el caso de los gatos, igual que los procedimientos cortos, y los cristaloides que son hipertónicos, pues probablemente estemos trabajando sobre 4 a 8 mililitros, un poquito más en el caso de los gatos, y esto igual, evaluando 10, 15 minutos con esa frecuencia, presión arterial, pero también tienes otras alternativas de evaluación que vamos a proponer. Entonces, el uso de coloides, pues también estará indicado, sobre todo cuando tienes hipoproteinemia, en donde tu paciente, si no quieres medir esta parte de la albúmina o de proteínas totales, probablemente producto de tu prueba de microhematocrito puedas medir algo que se llama sólidos totales. Y en los sólidos totales también tienes un buen parámetro, porque ahí hay proteínas. Entonces, algo sobre sólidos totales que te diga que tenga menos de 4 gramos sobre decilitro, sí o sí tendrás que utilizar un coloide como apoyo. Pero igual, siempre y cuando tu paciente no se encuentre séptico. Entonces, estos pacientes, que son las recomendaciones ahora para anestesia, necesitas tasas de mantenimiento, como ya vimos en el perro, 5 mililitros kilo, pero en el gato son 3 mililitros kilo. Ahora, a lo mejor alguien me va a decir, es que yo también ya atiendo conejos en cirugía, ¿no? Entonces, los conejos, 5 mililitros kilo hora, ¿sale? También. Entonces, alguien me puede decir, no, es que, oiga doctor,
pero yo también ya recibo mini pigs y cerdos que son vietnamitas, cuando se los venden así, porque luego el cerdo pesa 100 kilos, ¿no? Y no cabe en la mesa de cirugía, porque ya me pasó. Entonces, en el cerdo se trabajan entre 5 y 7 mililitros por kilo por hora. Entonces, si alguno de ustedes también tiene ahí contacto con un quirófano en donde ingreses un caballo, donde ingreses, por ejemplo, un bovino, entonces la tasa de administración son 10 mililitros kilo hora. Entonces, poco a poco, por cada especie animal están surgiendo algunos parámetros que están diseñados para evitar la sobrecarga de líquidos y que entonces no tengamos estos problemas. Luego, ya lo que les había comentado, debes de ajustar la cantidad y el tipo de fluido en función de la evaluación y seguimiento del paciente. Entonces, procedimientos cortos, puedes usar solución salina fisiológica. Pero ya cuando el procedimiento es largo o cuando requieres bolos de urgencia, Ringer lactato. El procedimiento es largo, probablemente Hartmann, que es algo que a lo mejor sí conoces, que es lo que más utilizamos, ¿sale? Entonces, por cada uno de estos fluidos vas a tener recomendaciones. La tasa de administración, lo que ya dijimos, sobre todo en enfermos cardiovasculares y renales, tienen que ser también reducidos. Entonces, la pauta es la que acabo de indicar, reducir la fluidoterapia 25%, si no cada hora, cada día que tengas un paciente hospitalizado, para evitar esa sobrecarga de líquidos, ¿sale? Para que tu paciente se dé de alta rápido, porque luego tienes un paciente hospitalizado 4 o 5 días y el propietario ya no siente la bolsa y te está preguntando, oiga doctor, ¿y cuánto tiempo más va a estar aquí? ¿No? Pero como tú estás utilizando solución salina fisiológica, tú lo que estás haciendo es que el paciente permanezca más tiempo para seguirle cobrando, y eso no, ¿sale? Yo necesito que el paciente desocupe la jaula porque hay otro enfermo que la necesita, ¿no? Entonces, habrá que recomendar estas cosas. Ahora, durante el procedimiento anestésico, lo más común, estamos diciendo, que el paciente tenga hipovolemia, pero eso es porque está vasodilatado. Pero otra de las causas también comunes es que tenga hipovolemia porque la hemorragia estuvo muy fea. Entonces hay una hemorragia activa y pérdida de sangre. Entonces, cuando el paciente tiene hipovolemia, tiene hipotensión, ¿qué debes de hacer en anestesia? Bueno, esta es mi recomendación y que también está en la recomendación de la AJA. Primero, debes de disminuir la profundidad anestésica. Entonces, siempre debes de trabajar a una cam o a menos de una cam cuando trabajas anestésicos inhalatorios. Entonces, así rápido, la concentración alveolar mínima de isoflorano, que probablemente sea lo que más utilicemos. ¿Quién usa isoflorano? Ok, ¿sevoflorano? Ok, bueno, isoflorano primero. Entonces, la CAM para el perro es 1.3%. Entonces, pero ahí yo tengo que considerar que el concepto de concentración alveolar mínima se refiere a que la mitad de la población expuesta no va a responder a un estímulo nociceptivo conocido, es decir, pellizcamiento interdigital o pinzamiento de la base de la cola, pero no dice que sea para cirugía. Si tú quieres hacer cirugía, debes de calcular algo que se llama CAM 95, donde el 95% de los pacientes ya no va a responder al estímulo quirúrgico. Y eso se logra aumentando 20 o 40% más la CAM. Entonces, así de rápido con una calculadora, si alguien me ayuda, 1.3 por 20 a 40, el promedio, 30%. Entonces, 1.3% por 1.3, que sería 30% más, ¿cuánto es? A ver si alguien me ayuda. 1.3 por 1.3, que sería 30% más. 1.69. Entonces, fíjate bien, a esa concentración ya puedes hacer cirugía. ¿Sale? Entonces, el que levantó la mano que dijo que usaba isoflorano, ¿cuánto usa de isoflorano? No, pero ¿a cuánto abres el vaporizador? A 2. Depende. Bueno, fíjate, a 2. Estás por encima de una CAM. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Está vasodilatado. ¿Tiene hipotensión? ¿Seguro? ¿Alguien más? Isoflorano. ¿A cuánto le abre el vaporizador? Ok, bueno, pues está más razonable, ¿no? Entonces, esas son situaciones que yo tengo que contemplar. Ahora, eso es con los perros. El gato tiene una CAM diferente. El gato es de 1.7, 1.8 casi. Entonces, 1.8 por 1.3, ¿cuánto es? 2.34. Entonces, fíjate, en un gato puedo tener un vaporizador hasta 2.34. ¿Sale? ¿Cuándo te metes en problemas? Cuando estás utilizando más de una CAM y media o más
o cercano a 2 cam. Entonces, si estamos diciendo que en el perro puede ser 1.7, 1.8, ¿cuánto es el doble? 3.6. Entonces, el que le abra el isoflorano a más de 3%, o sea, sí es cierto, el paciente no se va a mover. Claro que te va a aguantar un estímulo quirúrgico, pero te estás olvidando de esto. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado, también pasa con sevoflurano. Entonces, lo primero, disminuir profundidad anestésica. Lo primero. Si tu presión arterial se recupera, estás del otro lado. Ya, se resolvió. ¿Vale? Entonces, lo segundo, no se recupera el paciente. Entonces, lo que tienes que hacer es proporcionar un bolo intravenoso de un cristaloide isotónico, que puede ser Ringer lactato, ya quedamos de preferencia, si no, pues cuando menos Harman, pero nunca solución salina fisiológica. Por eso lo puse aquí abajo y con mayúsculas y para que se vea en la foto. No use solución salina fisiológica o soluciones hipotónicas porque puedes acentuar este fenómeno que se llama hipovolemia. Entonces, tu bolo de rescate, repites una vez si es necesario. ¿Se recupera la presión arterial? Qué bueno, estás del otro lado. ¿No se recupera? Bueno, pues entonces, ahora sí, vas con el hipertónico bajo los lineamientos que aparecieron en las tablas. ¿Es un perro o es un gato? Ahí está la dosis. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Tienes respuesta inadecuada? Te sugiero que utilices, y así también la guía lo dice, un coloide que se llama Etastarch. Entonces, ese Etastarch o bien el Pentastarch pueden ser las mejores opciones para este paciente que está en este estado de hipotensión. Aquí está, en el perro, un bolo de 5 a 10 mililitros, en los gatos un bolo de 1 a 5 mililitros. Y entonces vuelves a evaluar presión arterial. ¿Te da resultado? Qué bueno, estás del otro lado. ¿No? Ok, es la única condicionante que ya hiciste todo para que entonces puedas regresar a esto que a veces nos dicen, necesitas utilizar vasopresores. Hoy día, a lo mejor en algunos foros te dicen, la tendencia es, paciente tiene hipotensión, vasopresores, epinefrina, vasopresina, dobutamina, dopamina, y te están sugiriendo esto desde el inicio. Hoy día no. Lo primero que tienes que hacer es movimiento de líquidos, tratar de ser corresponsivo con ese paciente y después entonces ya consideras el uso de vasopresores. Pero ya es tu última opción. Entonces, epinefrina, 1-2 microgramos kilo. Si quieres dopamina, dobutamina, 2-5 microgramos por kilo. La ventaja de la dobutamina es que puede ser intratraqueal. Ah, caray, doctor, ¿y eso cómo es? Pues quítale el circuito anestésico y derramas prácticamente el líquido del producto comercial que ya calculaste a través de la sonda endotraqueal, que se vaya, que llegue a los bronquios y ahí tiene absorción y vas a tener respuesta si no lo quieres usar de manera endovenosa. ¿Sale? Pero lo más importante es que consideres aquí con esto que estamos platicando dos cosas. Una, no uses hipotónicos porque acentúas hipovolemia. Y dos, los vasopresores no son tu primera opción. Puedes tener otras cosas, ¿sale? Como primera opción. Entonces, obviamente también debes de correlacionar pérdidas sanguíneas. Y de esto no nos hemos olvidado. Alguien te dijo alguna vez, por cada mililitro de sangre que se pierda, necesitas recuperar 3 mililitros de un cristaloide isotónico. Si tienes posibilidades de hacer una prueba de microhematocrito, ¿qué crees que va a pasar? Va a salir normal, va a salir normovolémico. Entonces tu prueba de microhematocrito no te sirve en este momento. ¿Sale? Entonces vas a observar cambios hasta que acabaste la cirugía, hasta que el paciente está en recuperación en su jaula, hasta que pasó tiempo. Y si es necesario, porque ya dijimos, menos de 20%, podrías considerar algo que se llama donación autóloga por si no tienes un donador, un donante. Pero para hacer esto, entonces tú tienes que ser previsor. Y cuando eres previsor, entonces, ¿qué crees? Tienes una cirugía que se llama esplenectomía. Entonces, un día, 2 días antes, dile al paciente que regrese, ¿sale? Y entonces una unidad de sangre, pueden ser 250, 450 mililitros, pero sácalo. El día de la cirugía lo vas a necesitar. Y entonces como es autóloga, es su propia sangre, entonces no vas a tener rechazo, no vas a tener reacción anafiláctica. Lo único que tienes que cuidar es que tengas un refrigerador específicamente para esto. ¿Y cuál es el problema con el veterinario latinoamericano? Que en el mismo refrigerador están las muestras de copros, están las vacunas, están un montonal de cosas que no deben de ir juntas, ¿sale? Entonces, primero tengo que poner orden adentro del lugar de trabajo donde estoy.
Y ya una vez que tienes el orden, bueno, pues entonces ahora sí puedes separar y puedes conservar mejor este tipo de productos para que lo consideres. Siempre lo he dicho, el mejor anestesiólogo es al que no le interesa la cirugía. Y entonces al que no le interesa la cirugía, lo único que hace, en mi caso, lo único que hago es voltear a ver al cirujano y entonces le pregunto, ¿cuántas gasas llevas? Porque una gasa de 10x10 bien empapada, probablemente son 12, 15 mililitros. Y entonces, ¿cuántas gasas llevas? No, llevo 5. Ah, perfecto, entonces ya hice mi cálculo mental. Y yo soy el responsable como anestesiólogo de dar una terapia de fluidos para restituir volumen plasmático. Pero si tienes una compresa, una más o menos grandota, 45x45, considera que ahí son 160 mililitros. Si tu compresa es de 30x30 y está saturada, son 100 mililitros. Y ya tomando en consideración esto, entonces actúas en consecuencia. Casi siempre les digo a mis alumnos, que se muera de lo que quieran, de otra cosa, pero menos de hipovolemia. ¿Sale? Entonces, siempre será importante que consideres también que hay una correlación con la pérdida sanguínea. Ahora, si puedes establecer esta programación de una donación autóloga, pero si no, bueno, pues a lo mejor todo mundo, a mí me pasó, llegó el perrito de la calle, me saludó, le puse un caminito de croquetas y le dije, ven, yo te adopto, yo te ayudo. Pero de repente entonces ya le ayudaste, ya lo alimentaste, ya vive contigo. Oye, ¿qué crees, amiguito? Pues hoy tienes que trabajar. Hoy tienes que trabajar. ¿Sale? Entonces, si hoy tienes que trabajar, puedes plantear esto que se llama fluidoterapia por objetivos y metas. Y entonces, el paciente que recibe fluidoterapia por objetivos y metas, lo primero que tienes que hacer entonces es presión arterial. Debes de monitorizar de manera perioperatoria, obviamente frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, puedes tener esto que es la presión arterial. Entonces, los brazaletes para presión arterial de un modo práctico, primero lo colocas así en esta posición en el ancho y lo mides contra la extremidad en donde lo vas a colocar. Normalmente arteria radial o bien dorsal metatarsiana. ¿Sale? Y entonces, considerando esto, debes de cubrir aproximadamente el 40% de la circunferencia de esa extremidad. Y entonces le colocas, ahora sí, esto. Ahora, los brazaletes tienen una guía, se llama línea arterial. La línea arterial la tienes que colocar específicamente sobre el vaso sanguíneo, aquí está la flechita, sobre el vaso sanguíneo que quieres que mida la presión arterial, para que tu medición sea lo más exacto, lo más correcto. Porque los métodos oscilométricos pueden variar entre un 20 y un 30% con un método invasivo. Pero entonces, si tú haces esto, probablemente tengas menos variación. Y entonces, aquí viene otra cosa. A veces también nos decían, antes nos decían, mides presión arterial, respuesta, presión arterial, respuesta, presión arterial. Hoy día no. Si tú mides presión arterial de manera continua, puedes favorecer que el vaso sanguíneo desprenda un trombo. Entonces ya no. Lo que se sugiere es que midas presión arterial cuando menos, cada 3 minutos, cuando menos, para que ese vaso sanguíneo no esté totalmente presionado, apachurrado por el brazalete. Entonces, cuando menos cada 3. Para esto de la terapia de fluidos dirigida por objetivos, cada 4, cada 5 minutos puede ser suficiente y ya no expones al paciente a ese riesgo en particular. De tal manera que entonces lo que sigue es también, quieres seguir equipándote, dirigir tu terapia de fluidos por objetivos y entonces, ¿qué crees? Que está este monitor. Y entonces el monitor, que es un coxímetro que se llama Radical 7, te mide saturación de oxígeno, pero también te mide frecuencia del pulso o bien frecuencia cardíaca. Pero tienes estos dos valores y entonces fíjate, el que está aquí en rojo es la hemoglobina. Entonces el mismo brazalete por método infrarrojo no estás tomando muestra de sangre y de manera intraoperatoria tú puedes saber cuánto de hemoglobina tiene el paciente. ¿Cómo ven esto? 8.9 gramos sobre decilitro de hemoglobina. ¿Está bajo? ¿Está normal? ¿Está alto? Está bajo. ¿Sale? La mayoría de las especies se mueven entre 12 y 17. Si yo desde aquí estoy viendo que tiene 8.9, entonces, ¿qué necesita tu paciente? Volumen. Necesita probablemente una transfusión. ¿Sale? Las bondades de este monitor es que también este numerito que aparece en morado, esto se llama así, se llama Spock. Entonces, esta es la cantidad de oxígeno que está disuelta por cada mililitro de sangre que tiene el paciente. Entonces, lo normal es que siempre estés por encima de 15
y aquí tiene 11. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que como no hay hemoglobina, entonces el transporte de oxígeno es deficiente. ¿Qué haces en la anestesia inhalatoria? Pues suplementas oxígeno. Pero por más oxígeno que tú le des, lo tengas al 100% como fíjate bien, aquí hay 90%. ¿Qué te está diciendo? Que el oxígeno no está siendo correctamente transportado. Entonces, ya desde aquí, con métodos que son no invasivos, tú puedes también plantear estrategias extras durante la terapia de fluidos. Entonces, obviamente, pues esto también habrá que considerar cuánto te cuesta. Ahora, tienes otra ventaja. En este monitor puedes medir algo que se llama índice de perfusión. Y este índice de perfusión sanguínea para el perro es 0.3 hacia arriba, hasta donde llegue. Y en el gato, normalmente, como tiene menos volumen sanguíneo, menos circuito donde circula la sangre, su corazón es más redondo, pues a lo mejor lo que estamos trabajando son 0.10 como mínimo, ¿sale? Entonces, fíjate bien, ahora, este paciente ya determinaste, puede tener un tipo de anemia, pero su perfusión es correcta, está por encima de 0.3. Entonces, no necesitas cristaloides, ¿qué necesitas? Necesitas sangre, necesitas un componente, o cuando menos un coloide, que te ayude a decidir rápido. Entonces, y esto lo puedes hacer incluso en el paciente que está hospitalizado, ¿vale? Tienes otra ventaja, aquí hay otra cosa que se llama índice de variabilidad pletismográfica. La variabilidad pletismográfica es el índice de perfusión máximo y mínimo, qué tanta variación puede haber entre ellos. Entonces, esta variabilidad pletismográfica se establece un cohorte más o menos en 15-16%. Este paciente que vemos aquí tiene 27%. Entonces, fíjate bien, 15-16% es el cohorte. ¿Qué es el valor normal? 5% hasta 40%. Pero tu cohorte es 15-16. El paciente que está por encima de este valor, si tú le das líquidos, los puede distribuir en los compartimentos que dijimos. No tienes problemas. Pero el paciente que tiene menos de 14%, entonces, a pesar de que puede ser un parámetro normal, tú dale líquidos y le sobrecargas un poquito, te vas a llevar el glucocálix endotelial. Y entonces, esos endotelios, le borras todo ese glucocálix y entonces el vaso sanguíneo va a hacer esto. Empieza a generar un poquito de hoyitos. Y eso va a favorecer la diapedesis. Entonces, todo el fluido que tú des puede sobrepasar la presión hidrostática en ese paciente. Si tú sobrepasas la presión hidrostática, entonces el líquido que tú estás dando se va a ir a terceros espacios. Entonces, aquí yo puedo determinar si yo tengo sobrecarga de líquidos y tienes menos de 15, de 14%, el paciente va a terminar con edema. Y lo más seguro es que sea edema pulmonar, porque es tu primer órgano de choque. Entonces, este monitor sí te sirve y te va a optimizar muchas cosas. Entonces, caso contrario, tienes otro paciente, probablemente acá, fíjate bien, tienes un valor que se va a fundamentar ahora en 11.4 de hemoglobina. Hablamos de 12 a 17, pero fíjate bien, el oxígeno, ¿qué está pasando? Lo está transportando bien, entonces no me preocupo. Pero fíjate bien, la variabilidad pletismográfica, ¿cuánto era? 6. ¿Le aumentas líquidos? Aunque haya tenido hemorragia. No, porque ese paciente va a terminar en sobrecarga y esa sobrecarga lo va a llevar al otro lado, a un edema. Entonces, obviamente, pues aquí ya tienes, este es un gato, entonces fíjate bien, pues también hay monitorización de capnografía y de algunas otras cosas. Entonces, ese paciente, pues probablemente lo que necesitas también son monitores de presión arterial que te permitan entonces poder establecer algunas estrategias. Ve, este gato, a pesar de que está un poquito nervioso, pues tiene una normotensión. Pero es importante que tengas dispositivos para tomar decisiones. Entonces, tu terapia de fluidos, sea en anestesia o sea para el paciente hospitalizado, siempre tiene que estar dirigida por objetivos. Y tu objetivo es mantener una presión arterial media entre 60 y 90 milímetros de mercurio. Entonces, así rápido y sencillo, otra vez, cuestión práctica. Tienes sistólica de 110, tienes diastólica de 89. Entonces, va de nuevo la calculadora. 110 sistólica menos 89, que sería la diastólica. Ok, entre 3. Ok, más la presión diastólica, 89. 96. Así es como se calcula la presión arterial media.
¿Sale? Va de nuevo. Presión arterial sistólica menos diastólica entre 3 y el resultado sumas presión arterial diastólica. Y ya tienes, mediante un algoritmo, la presión arterial media. Y entonces, si yo acabo de decir que tu objetivo en terapia de fluidos es que esté entre 60 y 90 y tu paciente ya tiene 96, ¿le sigues a la misma velocidad de fluidos? No. Y si ese fluido te dice este paciente de aquí arriba que ya tiene 6% de variabilidad pletismográfica, ¿le sigues con el mismo fluido? No, porque vas a caer en la sobrecarga de líquidos. Entonces, esto es lo que llamamos así, dirigir por objetivos. Y como vas a dirigir por objetivos, pues también será necesario que consideres algunas otras cosas. Y esto es lo que estábamos platicando. El índice de variabilidad pletismográfica para estas variaciones que te está proporcionando es un método no invasivo que tiene una correlación altísima con esto que se llama variación de la presión del pulso arterial. Pero ese es un método invasivo. Entonces, ¿para qué colocas un catéter si mediante un brazalete lo puedes medir? Ahora, cuando yo estudiaba en la universidad, a mí me decían, no, es que si quieres saber si puede haber o no sobrecarga de líquidos, presión venosa central. Y entonces era un catéter por aquí por la yugular y para que lo metieras y que llegara y luego estabilizar una barra en donde había ahí una medición. Entonces eso también ya cambió, porque fíjate, la presión venosa central que está aquí en el color morado, pues resulta ser que que se llama variabilidad pletismográfica tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad. Entonces ese concepto también ya cambia. Ya no necesito estar invadiendo con un montón de catéteres al paciente. ¿Sale? Entonces puede ser una alternativa. Ahora, este cooxímetro, si tú le inviertes un poquito más, no nada más es el índice de perfusión, no nada más es la saturación de oxígeno, no nada más es la variabilidad pletismográfica, sino que, ¿qué crees? Ya lo vimos en los videos, puedes medir hemoglobina para saber cómo es el estado del paciente. Pero también tienes otra posibilidad, puedes medir metahemoglobina, carboxihemoglobina y el contenido de oxígeno arterial por cada mililitro de sangre. Y eso facilita muchísimo. Entonces, tienes otros casos. Tienes un paciente que está intoxicado con AINES, el clásico que llegó con naproxeno, con ibuprofeno, con sobredosis de paracetamol y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu protocolo? ¿Cuál es tu plan de seguimiento, plan de tratamiento? ¿Qué podrías hacer primero? A ver, los escucho. Terapia de fluidos, primero. Pero tienes que evaluar perfusión y variabilidad para no dar sobrecarga. Muy bien. Otra. ¿Cuál? ¿Y cómo se controlan? Antieméticos. Podría ser, pero ¿se dan cuenta? Solo estamos dando seguimiento al cuadro clínico. Solo es un tratamiento sintomático. No estás atacando de raíz el problema. ¿Sale? Entonces, el paciente tiene una intoxicación con un agente que es liposoluble, no ionizable. Y si es liposoluble, entonces apúntalo también. No es receta de cocina, pero apúntalo, se puede conseguir. Hay una solución endovenosa a base de triglicéridos que se llama lipofundin. Entonces, además de tu terapia de fluidos, tienes que perfundir lipofundin, porque esos son triglicéridos. Entonces, el agente que es liposoluble lo vas a sacar del cerebro, lo vas a sacar de la grasa, del tejido subcutáneo, lo vas a sacar de donde esté y lo vas a llevar a sangre para que se ligue ¿a dónde? Al triglicérido. Cuando el triglicérido llega al riñón y se filtra, ¿qué crees que va a hacer? Se va a llevar el ibuprofeno, se va a llevar el naproxeno, el paracetamol y sale. Entonces, ahora sí, ¿a qué me destino? A controlar todo el cuadro sintomático. Entonces, ¿cuál es el mecanismo general de acción de los AINES? ¿Cuál será? ¿La inhibición de una enzima que se llama? La COX-1 o la COX-2, dependiendo qué usaste, ¿no? Porque además el veterinario también está muy acostumbrado a utilizar flunixin de meglumina en el gato o en el perro, que también ya no deberíamos estar haciendo esas cosas. Entonces, viene otra situación, otro razonamiento. Si lo que estás haciendo es quitar prostaglandinas, entonces, ¿qué te impide poder restablecer prostaglandinas? Y para restablecerlas, entonces, ¿qué crees? Hay otro producto que se llama misoprostol, que muchas veces utilizan para abortar. Bueno, ya no lo uses para abortar, bueno, es tu decisión. Haz lo que quieras. ¿Vale? ¿Cuánto es caro? Yo consigo una caja
Yo consigo una caja en 280 pesos mexicanos, promedio. ¿Eso es caro? Pues ahí vale 250, 280 pesos. ¿Sale? Hay una farmacia muy grandota, que puede ser Farmamigo, puede ser Medicine Depot, estas cadenas comerciales que luego ves así en algunos sitios de Ciudad de México. Tú entras a estos sitios y es como si anduvieras en Walmart. Y entonces agarras tu carrito y te metes así entre los pasillos y vas echando medicamentos, porque están ordenados desde la A hasta la Z. Ahí puedes encontrar misoprostol, 250, 280 pesos mexicanos. Entonces, 2 microgramos kilo, 3 microgramos kilo, eso es lo que vas a usar. Porque si le das más de 5 microgramos kilo, lo que vas a observar es algo que me decía mi buen amigo Emanuel, el paciente vomita, pero vomita porque las prostaglandinas son vasodilatadoras. Entonces, ese misoprostol es un análogo de la prostaglandina E1. Entonces, las prostaglandinas son citoprotectoras en el tracto gastrointestinal. Por eso es que se recomienda su uso. Entonces, más allá de estar usando entonces omeprazol, más allá de estar utilizando sucralfato, porque entonces ahí tienes también muchas limitantes. Habrá otros productos que se pueden utilizar. El día de hoy mi amigo me recomendó uno que se llama Ipriquene, que pues ya lo voy a investigar porque la verdad es que sí lo desconozco. Entonces ya me dejó tarea, ya tengo que leer cosas, ¿no? Entonces, para que lo consideren también por si lo quieren buscar, ¿no? Entonces, si quieren aprender un poquito más sobre esto de variabilidad pletismográfica, en la revista de la ANBEPE, ahí tenemos publicado este artículo que se llama así, Índice de perfusión e índice de variabilidad pletismográfica como predictores de la respuesta de la predicción para la fluidoterapia en perros y gatos. Entonces, ahí está en la revista de la ANBEPE, está abierto, y si no, con todo gusto lo pongo en el grupo del colegio, y para que todo el mundo lo tenga y pueda documentarse un poquito más con esto, ¿no? Sale. Entonces, pues eso es con respecto al fenómeno anestésico. Cuando hablas de deshidratación, pues entonces ya vienen otras condicionantes. Considerando que la pérdida de fluidos puede afectar el comportamiento extravascular, entonces aquí sí ya puedes mencionar que tu paciente está deshidratado. Se puede definir estrictamente como la reducción neta del contenido de agua libre del organismo y que entonces esta deshidratación te puede llevar a fenómenos de hipovolemia o bien algunas otras situaciones en función del volumen, naturaleza de las pérdidas, pero los términos no pueden ser sinónimos. Entonces un paciente puede tener hipovolemia, pero un paciente que está deshidratado a lo mejor no tiene hipovolemia. Entonces, considerar estos aspectos. Dentro de las primeras alteraciones para el paciente hospitalizado, pues obviamente está la deshidratación, la hipovolemia y el estado de choque. Pero a lo mejor tienes pacientes en estados de hipocalemia, de hipercalemia, de hipomagnesemia, de hipocloremia, de hiponatremia, o a lo mejor tú mismo estás llevando al paciente a un fenómeno de acidosis o de alcalosis metabólica. Entonces, la solución salina fisiológica, ¿para qué la vas a usar? Razonamiento básico. Mi paciente tiene vómito, entonces, ¿qué está vomitando? Además de agua. Ácido clorhídrico. Entonces, ¿puede que esté en hipocloremia ese paciente? Sí. Entonces, los casos solo de vómito, sí los puedes complementar con solución salina fisiológica. ¿Vale? Porque además, si tiene este vómito, además de que vomita cloro, vomita entonces hidrogeniones y la balanza se va del lado de los carbonatos. Dijimos que la proporción era 1:20. Por lo tanto, ¿acidosis o alcalosis? Alcalosis. ¿Metabólica o respiratoria? Metabólica. Entonces, si la solución salina te lleva al lado de la acidosis, pues ¿qué crees que vas a hacer? Entonces, la única condicionante probablemente para hacer esto sea ahí, en el caso de vómito. ¿Vale? Y esos son razonamientos que tienes que hacer, pero los razonamientos los haces con evidencia científica. Entonces, a lo mejor tiene vómito y ni siquiera tiene hipocloremia, pensando en eso. ¿Vale? Entonces, podría ser. Tiene hipoproteinemia, tiene hipoglucemia, también puede ser importante. Hace 15 días platicábamos. Paciente que tiene hipoglucemia normalmente es un paciente que también puede manifestar convulsiones y no necesariamente necesita un anticonvulsivo, lo que necesita es glucosa. Entonces, ¿qué necesitas tener? Pues un glucómetro. Entonces, también hoy día, porque estoy dando unas tutorías en la UPAEP, se está desarrollando un proyecto de investigación muy interesante.
y entonces los glucómetros de uso humano y los glucómetros veterinarios. Y el que tiene más variabilidad es el veterinario. Sí. Entonces, los de uso humano, que es el que yo estoy usando, hay uno que se llama Accu-Chek Performa. Ese tiene variabilidad entre un 6 y un 8%. Es el que menos variabilidad te da. Entonces, pudiera ser una opción que debes de tener también en el consultorio, como para evaluar estos fenómenos de la glucemia. ¿Sale? Entonces, también aquí es necesario que te acuerdes que la presión arterial también debe de dirigir tu terapia de fluidos en un paciente que está hospitalizado. Entonces, esa dirección tienes que considerarla ahora desde el punto de vista de la hipovolemia por mecanismos de retroalimentación, y el primero de ellos es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y entonces viene esta situación en donde te tienes que acordar de las clases de fisiología de la escuela, en donde estaba un glomérulo y hay unas células yuxtaglomerulares que producen algo que se llama renina. La renina entonces se va a liberar precisamente cuando la presión arterial está disminuida o cuando la capacidad de recepción de señales hacia cloruro de sodio esté disminuida o cuando el tono simpático del paciente también está disminuido. Entonces viene la liberación de esta renina. La renina viaja por sangre y entonces no se queda aquí en este glomérulo, en la filtración glomerular, viaja por sangre y entonces ustedes recordarán que se va al hígado en donde va a encontrar algo que se llama angiotensinógeno, que en realidad no sirve para nada. Y entonces es algo que tiene que ser activado. Y entonces la renina te convierte esto en angiotensina 1, que tampoco tiene una función biológica totalmente descrita. Entonces, esta angiotensina 1 viaja hacia el pulmón, en donde va a encontrar algo que se llama enzima convertidora de angiotensina y va a transformar esto hacia angiotensina 2. Esta sí ya tiene actividad biológica. Angios, vaso sanguíneo; tensión, vasoconstricción. ¿Sale? Entonces, primer mecanismo para tratar de sobreponerse a un cambio por hipovolemia o por deshidratación es esto. Entonces, pero ahora consideras otra cosa. ¿Qué tal que a lo mejor tu paciente en algún momento de su vida fue hipertenso y se te ocurrió darle un inhibidor de la ECA? Entonces, cuando llega contigo pueden pasar dos cosas: o está descompensado porque la dosis no es correcta y sigue hipertenso, o bien está sobredosificado porque nunca le diste seguimiento al peso y entonces ahora está